Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron esta mañana? Bueno, saludamos también a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Les damos la bienvenida. Hoy es domingo 20 de julio. Colombia celebra el Día de la Independencia. ¿Se acuerda el grito de la independencia? Pero alguien dijo por ahí, libres de España, esclavos de Italia. Siempre que somos libres de algo, humanamente hablando, otro poder quiere venir a tomar posesión sobre nosotros. Pero el Señor Jesús nos trajo una mejor libertad. El Señor Jesús dijo en Juan 8:31 a los judíos que habían creído, si ustedes permanecen en mis palabras y mis palabras permanecen en ustedes, entonces conocerán la verdad. ¿Lo puedes decir? Y la verdad nos hará libres. Así que aquí estamos los que somos verdaderamente libres. Amén. ¿Lo crees? Aquí estamos los que somos verdaderamente libres. ¿Puede usted dar un grito de libertad? De independencia, somos libres. El Señor Jesús nos hizo absolutamente libres. Amén. Y en esa libertad que el Señor nos dio, tomamos decisiones y asumimos responsabilidades. ¿Sí? Al que el Hijo libertare, libre es en verdad. La Biblia dice, si Dios los hizo libres, no sean ustedes esclavos de los hombres. Todo eso dice la Biblia. Entonces el Señor hizo absolutamente libres. Pero también dice la Biblia que no usemos la libertad como ocasión para el pecado. ¿También dice eso la Biblia? O sea, libres también del pecado. Así que la gracia no es licencia para pecar, sino el poder de Dios para vivir libres del yugo del pecado. Hemos sido libres del yugo del diablo. Amén. El Señor Jesús nos hizo libres. ¿Cuántos son libres? Libres. Su economía es libre. Cuando usted aprende los principios de la palabra de Dios en su vida, en su familia, en su economía, en todo usted es absolutamente libre. Porque Dios no obliga a nadie a hacer nada. El Señor Jesús pagó con su obra completa, en su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección. Él derramó hasta la última gota de su sangre. Él nos redimió de la maldición de la ley, que era muerte espiritual, enfermedad física y ruina económica. Íbamos hacia el infierno. Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora vamos hacia el cielo. Pero todo eso lo recibimos por fe y cada persona tiene una cosa que llama voluntad en su alma. Y decide. Por eso en el Antiguo Testamento dice, mira que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice el texto, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia después de ti. Entonces, ¿quién escoge? Uno escoge, ¿cierto? Uno es el que decide, uno es el que escoge. Bueno, hoy queremos iniciar un poco una enseñanza que hemos titulado Conocer a Dios por sus nombres. Conocer a Dios por sus nombres. Yo no sé si el versículo que tengo ahí lo dijiste mal, Génesis 2. Yo estaba pensando, yo puse Génesis 2:24 porque Génesis 2:24 es por tanto dejar al hombre de su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Yo puse 2:24 o 2:4 y es 2:4, está bien. Estaba pensando, dije, lo puse 24 o 4, no sé por qué estaba pensando eso, estaba pensando en números. Entonces, conocer a Dios por sus nombres. En el Antiguo Testamento hay varios nombres compuestos de Dios. ¿Sí? Son nombres compuestos. Y a través de esos nombres compuestos podemos conocer quién es Dios. Y es importante que nosotros lo conozcamos porque digamos que a nivel general en la humanidad la gente le atribuye mal a Dios. De hecho, hay algunas corrientes cristianas que dicen que las enfermedades vienen de Dios, que la ruina viene de Dios, que si le murió el niño era la voluntad de Dios, que si se separaron los esposos era la voluntad de Dios, que si se quebró la empresa era la voluntad de Dios. Cualquier cosa mala que pase se la atribuyen a Dios. ¿Ustedes saben de dónde viene esa filosofía? ¿Cómo entró esa idea? Eso lo registra Génesis capítulo 3, que digamos que es la narración de Moisés, y dice que la serpiente antigua, que es tipo del diablo, o el diablo mismo personificado en una serpiente,
le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, o les ha dicho, no coman de todo árbol, del fruto de todo árbol del huerto. Y Dios les había dicho, de todo, del árbol de todo, del fruto de todo árbol del huerto pueden comer. Solamente se reservó uno, el del conocimiento del bien y del mal. Entonces el diablo vino y trajo otro mensaje. Y la mujer le contestó, pues el Señor dice que si comemos, ciertamente moriremos. El texto original dice, muriendo morirán. Muriendo espiritualmente, porque muerte es separación, morirán físicamente. Y el diablo dijo, no morirán, sino que sabe Dios que serán como Él. Entonces dijo, Dios es malo. Dios no quiere que ustedes disfruten de los árboles del huerto, es envidioso. Dios no quiere que sean como Él. Dios no quiere que conozcan la ciencia, el conocimiento del bien y del mal. Dios no quiere lo bueno para ustedes. Entonces, esa filosofía entró allá. Yo recuerdo, ¿cuántos recuerdan la tragedia que ocurrió aquí en Colombia del volcán Nevado del Ruiz en Armero, Tolima, que Armero Guayabal fue borrado del mapa? Cuando eso ocurrió, yo recuerdo que, bueno, yo era muy pequeño todavía, o sea que los que se acuerdan de eso estaban vivos cuando eso, pues ya tenemos cierta edad, ¿no? Ya tenemos kilometraje. Entonces, yo recuerdo que se unieron las cadenas radiales y llamaron en ese tiempo a los pastores evangélicos a orar. ¿Y saben qué dijeron los pastores evangélicos? Que era que Dios estaba bravo con Colombia y que Dios había mandado esa avalancha. Dígame quién va a quererse acercar a ese Dios. Entonces el diablo siempre quiere hacer ver que él es el bueno y Dios es el malo, y es una filosofía que entró, y la única forma que nosotros podemos sacar ese pensamiento diabólico disfrazado de religión es por la palabra de Dios. Es cuando conocemos a Dios como Él se revela en su palabra. Porque hay gente que conoce a Dios es por las circunstancias, lo que decía mi esposa. La gente popular dice, Dios aprieta pero no ahorca. O sea, Dios nos va ahorcando a uno y cuando ya casi está ahorcando lo suelta. Lo aprieta pero no lo ahorca. ¿Se ha oído eso? Y la gente le atribuye todo tipo de mal a Dios. Y bueno, algunos dicen, bueno, Dios no lo hizo, pero fue el diablo. Pero ¿sabe que la mayor cantidad de cosas malas que nos suceden es por nuestras propias decisiones? Y uno le gusta asumir la responsabilidad para decir, pues fue que yo no debía haber hecho eso y lo hice, entonces la consecuencia viene ahí. Porque la Biblia dice en Proverbios, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Entonces, todo tiene una consecuencia. Lo malo que hacemos, lo bueno también tiene una consecuencia. Así que ¿cuántos quieren conocer a Dios o queremos conocer a Dios por sus nombres? Para que podamos ver quién es Él y podamos amarlo más. ¿Cuántos quieren amarlo más? Conocerlo más, acercarse a Él a través de las Escrituras, de la palabra de Dios. Así que en Génesis capítulo 2, el verso 4, aparece el tetragrametón. Así se conoce en teología. El tetragrametón son unas letras. ¿Sabe que las letras en el hebreo son totalmente diferentes a nuestras letras en el español? Entonces en el hebreo son 4 letras, que traducido a nuestro español es YHWH. Se conoce como el tetragrametón. Realmente para el pueblo judío o para los hebreos, Dios es innombrable. O sea, Dios no tiene nombre. Ni siquiera se puede nombrar a Dios. Realmente, estas letras que fueron traducidas a nuestro español no tenían consonantes. Esta era la traducción literal. No tenían vocales. Esa era la traducción literal. Entonces, para poder, ¿cómo se dice eso? Para poder articular palabra o para poderlo pronunciar, le colocaron unas vocales. Y eso es lo que queremos ver, y vamos a ver varios nombres compuestos de Dios en la Biblia que se van revelando. ¿Qué dice el texto en Génesis capítulo 2, verso 24? ¿Quieres leerlo conmigo? Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. La traducción más correcta es el día que YHWH hizo los cielos y la tierra.
¿Sí? Esa era la traducción. Así, el día que YHWH hizo la tierra. Entonces, si nosotros observamos, son 4 letras del alfabeto hebreo. Esto es una letra, yo, esto es otra letra, G, esto es otra letra, Ba, esto es otra letra, G. ¿Sí? Es esa. Y en las transcripciones de las escrituras, en las transcripciones latinas, en el español, se tradujo como YHWH, que es cuando usted oye hablar de tetragrametón. ¿Sí? Era como de alguna manera para nombrar a Dios que no se podía nombrar. ¿Listo? Entonces, se interpreta comúnmente ese tetragrametón YHWH como el que es, el que existe, o el eterno, o simplemente yo soy. ¿Sí? En relación con el verbo hebreo hayá, que es el verbo ser. El verbo ser. Entonces, la pregunta que la gente hace es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Ahora, nosotros creemos en el Dios de los hebreos, pero el Dios de los hebreos es el Dios creador de los cielos y de la tierra, creador de todo el universo. Es el único y verdadero Dios. Lo que pasa es que Dios escoge a través de Abraham, un hombre que con una mujer no tenían hijos, después de ser ancianos, y forma de ellos una nación y estratégicamente la coloca en el centro de la tierra como una base, un campamento misionero para llevar su palabra a toda la tierra. Básicamente fue eso. Pero en Abraham escogió todas las naciones también, no solamente a Israel. Si usted lee la Biblia, en ti serán benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra. Presten mucha atención aquí, que quiero que lo podamos coger muy claramente. Entonces, en muchas traducciones aparece el nombre como Jehová, Yahvé o el Señor en letras mayúsculas. O sea, lo más común para los latinos, en nuestro español, es que encontramos en la Biblia Jehová, Yahvé o el Señor en letras mayúsculas. Entonces, algunos piensan que este Dios, que es el Dios de los evangélicos, es este Dios que es diferente, que es el Dios de los católicos. Pues usted coge la Biblia, ¿cómo se llama? Nácar Colunga, la Biblia que le dicen Biblia católica, que realmente no es católica ni evangélica, porque la palabra de Dios es para todos. Entonces, va a encontrar el nombre Yahvé, que realmente es Yahweh, con W, o ahí se lo encuentra así. Y dice, no, pero es que ustedes son los de Jehová, no los de Yahvé, es otro Dios. No es el mismo Dios de los hebreos. Eso se llama principios judeocristianos. Y usted sabe que cuando se habla de cristianos, nosotros los protestantes somos una rama del cristianismo realmente. Pero cuando se habla de cristianos, se habla de católicos, de todos es cristianos, que creemos en Jesús. Pero es el mismo. O sea, que usted lea Jehová, Yahvé o Yahweh, o el Señor, es el mismo. Fue la traducción que se hizo. ¿Listo? Entonces, si nosotros observamos un poco más, el sentido teológico, la explicación más clara en su significado se encuentra en Éxodo 3, cuando Dios llama a Moisés. Ese YHWH es más claro en Éxodo 3 y el contexto de Éxodo 3 es el llamado de Dios a Moisés. ¿Cuántos están aquí porque Dios los llamó? De pronto Dios usó a alguna persona. Con Moisés usó una zarza. Lo llamó a través de una zarza que ardía y no se consumía. ¿Sí? Entonces Dios nos llamó a través de una persona, ¿cierto? Miremos Éxodo 3 del 13 al 15 para poder contextualizar un poco más lo que estamos hablando. Y dice, y dijo Moisés a Dios,
He aquí, entonces lo llama y le dice que vaya a sacar al pueblo de Israel en contexto, ¿cierto? De Egipto, que estaban esclavos por más de 400 años, habían clamado a él, les había oído, entonces Dios lo llama y lo manda a sacarlo. Entonces la respuesta de Moisés dice, he aquí yo llego y les digo a los hijos de Israel, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea que ahí en el Éxodo, ¿ya cuánto tiempo había pasado? Después que Dios creó todo, ya en el Éxodo del pueblo de Israel, no se sabía el nombre de Dios. Y el pueblo de Israel que conocía a su Dios no sabía su nombre. ¿Sí? Entonces la respuesta de Dios, dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo vengo aquí de parte de yo soy. Era algo como que no tenía sentido. Yo vengo de parte de yo soy. Esa es la respuesta que Moisés debía dar al pueblo de Israel cuando le preguntaran, ¿cómo se llama el Dios que le mandó que sacara a su pueblo de la esclavitud en Egipto? Entonces, ya dijimos que es el tetragramatón y que aquí en una traducción se le colocó, ¿qué se le colocó aquí? Una A y una E. Porque aquí está YHWH. Simplemente le colocó una A y una E y quedó. ¿Ya ve? Normalmente, si usted lee la Biblia Narca Coluga o la Biblia que tradicionalmente se dice católica, este es el nombre que va a encontrar. Ya ve. Pero en otra traducción va a encontrar Jehová. Entonces se puso la B pequeña en vez de la W y se colocó la J en vez de la Y. Y se dice Jehová. Y cuando uno lee la Biblia aparece Jehová con, por ejemplo, la Reina Valera aparece con otros nombres. Son nombres compuestos a través de los cuales Dios se da a conocer. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Listo. Entonces, vamos a seguir muy atentos aquí. O simplemente usted encuentra que dice el Señor, pero con letras mayúsculas. Está hablando de Dios. Está hablando de Dios. Porque no es el Señor de allí, el de acá o el otro Señor, sino está hablando de Dios. ¿Listo? Por eso está el Señor en letras mayúsculas. Veamos un poco el verso 15 y leámoslo. Dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová. Entonces aquí cómo sería YHWH, ¿cierto? O yo soy el Dios de vuestros padres. Entonces era el Dios de, miren, no hay un nombre, dice, era el Dios de Abraham. No hay nombre, dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, 3 generaciones. Abraham, el padre, Isaac, el hijo de la promesa, y Jacob, que después se llamó Israel, de cual nacieron 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Me han enviado a vosotros. ¿Y qué dice? Este es mi nombre para siempre. Dios mismo dice, este es mi nombre para siempre. ¿Cómo diría el nombre? YHWH. Que traducido es, yo soy. O yo soy el que soy. ¿Sí? Con él me recordarán por todos los siglos. ¿Cuántos siglos han pasado? Y todavía a pesar de las traducciones, estamos diciendo YHWH. Ahora, ¿cómo sonaban esas palabras? Eran palabras casi innombrables. Los teólogos dicen que sonaban como una respiración, como inhalar y exhalar. Trate de hacer el ejercicio. Él es mi respirar. Él es mi respirar. Sin él me muero. O sea, algo que no se podía nombrar, pero que simplemente sin él no existo. Era como el respirar. No sé si Jehová sonaba como una respiración, pero la Biblia dice en Génesis que Dios formó del polvo de la tierra a Adán y sopló en su nariz
aliento de vida. Entonces es el soplo del Todopoderoso. Mire, y cuando Jesús viene a la tierra, Jesús se identifica como yo soy. Y después que Jesús resucita y se presenta a sus discípulos resucitados, ellos estaban atemorizados. Ninguno había nacido de nuevo todavía. Había una palabra de parte del Señor que había hablado a un principal de la religión judía que se llamaba Nicodemo, lo registra el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que decía, necesitas nacer de nuevo. Porque no, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios ni puedes entrar en el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Y cuando llega, lo registra Juan 21, estaban ellos reunidos, atemorizados, y lo primero que le dijo fue, no teman, paz a vosotros. Y luego dice que sopló sobre ellos. Y les dijo, reciban al Espíritu Santo. O sea que es ese soplo del Dios Todopoderoso del Espíritu Santo en nosotros. Se llama nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios. Es Él. ¿Sabe qué es la vida? Mire, la vida cristiana, el problema a veces de uno como cristiano es que uno entiende lo que es la vida cristiana. Entonces uno dice, la vida cristiana es portarme bien. No tomo, no fumo, no bailo. No tomo, no fumo, no bailo. No tomo, no fumo, no bailo. Ahora no van a decir que yo estoy diciendo que tome, fume y baile. No estoy diciendo eso, pero no trata de eso la vida cristiana. Entonces tratamos de acuñar la vida cristiana como una serie de normas y reglas humanas de comportamiento que me van a hacer sentir bien o estar bien con Dios. Pero la vida cristiana no fue diseñada para vivirse independientemente, individualmente. Dice la Escritura, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo mortal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No en mi fe, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí. Así que la vida cristiana es que ya yo no vivo más. Morí al yo. ¿Cuántos errores uno comete por el yo? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que esto. Yo creo que lo otro. Ya no vivo yo. Entonces, la vida cristiana es imposible vivirla yo. Yo no puedo. Por eso es que en Juan 17 lo registra la narración de Juan y dice, separados de él, nada podemos hacer. Así que ya la vida cristiana es que morir a mi vida individual, a mi egoísmo, a mis propias decisiones, ahora Él vive en mí. Fue diseñada para que Él viva en mí. Me gustó como lo decía un maestro en Rema, que hay gente que cuando le predican el Evangelio dice, ¡ay, tan lindo! Ustedes los que han estudiado ya saben. Y dicen, ¡ay, tan lindo, ay, tan bonito! Lindo es un osito de peluche. Pero el Evangelio no es lindo, no es bonito. El Evangelio fue diseñado para que te maten, para que Cristo viva. Amén. Antiguo pacto, el último profeta del antiguo pacto, Juan el Bautista, dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Eso fue bajo el antiguo pacto, porque todavía los evangelios están escritos bajo el antiguo pacto, porque Jesús no había sido sacrificado todavía, aunque está en el Nuevo Testamento, estaban bajo el antiguo pacto. Entonces, ya en el Nuevo Testamento, Pablo dice lo que es el evangelio. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Usted sabe qué es la cruz? Instrumento de muerte. O sea, yo me morí. ¿Qué pasó con yo? Yo no voy a decir nada. ¿Por qué? Porque me morí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, el evangelio fue diseñado para que Él viva en mí. Para que Él viva en mí. Para que Él viva en mí. Por eso, si entendemos la vida cristiana, entendemos que es
recibí el soplo del Omnipotente, ese soplo del Dios Todopoderoso. Pero no fue que él sopló y se fue y me dejó inflado como un balón independiente. No, está diseñado para que tenga vida conectado a él, unido a él como la vid, lo que dice Juan, como las ramas a la vid para poder dar fruto. Entonces es cuando entiendo eso, empiezo a entender la vida cristiana. ¿Cuál es el problema? Que el Dios de este mundo, dice la palabra, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es Dios, por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no entendemos. Como no entendemos la vida cristiana, entonces nos imaginamos que la vida cristiana es esto, es lo otro, es aquello, pero realmente la vida cristiana es una nueva creación. La vida cristiana tiene que ver con ser hijo de Dios. La vida cristiana tiene que ver con aprender a ir a mi Padre. Y mi Padre me ve en Cristo. Terminamos de ver una serie que se llama Iglesia, Dones y Propósitos y entendimos que cada uno de nosotros es un regalo de Dios para la iglesia y que cada uno de nosotros tiene una función dentro de la iglesia y entendimos que no me puedo ir de la iglesia porque soy un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, de alguna manera, empieza a abrirnos los ojos del entendimiento. Y note que cuando Jesús predicaba, dice, y Jesús les abría el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. O sea, lo que el diablo, Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Pero para que eso ocurra, yo necesito rendirme a él. Decir, Señor, no entiendo nada. No, pero fue que estudié teología 6 años. Sí, pero sigo sin entender nada, Señor. Necesito que me alumbres. Porque lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces, él habla a mi espíritu. Su espíritu a mi espíritu. Por eso yo necesito apagar las emociones. Mire, cuando esta semana le decía yo a alguien, no tome decisiones con la cabeza caliente. Porque cuando la cabeza está caliente, uno está lleno de emociones y eso, las emociones van y vienen. Y uno toma decisiones por las emociones, como una montaña rusa. Y nos cometemos un montón de errores. Pero cuando aprendemos a apagar las emociones, entre otras cosas, por eso cuando uno ora con los ojos cerrados, para ni siquiera ver nada, apaga uno la televisión o algo que le haga ruido. Entre otras cosas, por eso uno debe orar en la noche o en la madrugada, cuando no hay tanto ruido, o cuando uno tiene la oportunidad de estar solo, que no haya tanto ruido, para no poderse conectar con Dios. Necesita apagar el mundo. O de alguna manera apagar los sentidos físicos para que los sentidos espirituales estén más atentos. Y entonces es cuando uno empieza a entender lo que no entendía. Y el profeta dice, en cuanto a mí, era como una bestia. No entendía. O sea que de alguna manera todos hemos tenido algo de bestias. No entendemos ciertas cosas. ¿Por qué una persona sufre dentro del matrimonio? Porque el matrimonio fue diseñado por Dios y no conocen a Dios que diseñó el matrimonio. Entonces, como no conocen al diseñador y se meten en lo que él diseñó, entonces se meten en el matrimonio y comienzan a pelear él contra ella contra él. A ver quién gana. ¿Sabe quién gana? Los dos pierden. Y de paso, pierden los hijos. Porque necesitamos conocer al autor. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú envías. O sea que es una relación de conocerlo a Él personalmente, en intimidad, relacionalmente, de poderme acercar a Él y decirle, papá. Amén. En el término hebreo, que realmente es en arameo antiguo, en el primer siglo era, Padre. Padre. Y la Biblia dice que la creación misma está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios, pero dice que nuestro espíritu dentro de nosotros mismos también gime con gemidos indecibles, o sea, no se pueden articular con palabras. Desde nuestro interior anhelamos
que esta carne temporal termine con este montón de emociones, con este montón de cosas del sistema que nos trajo y nos metió un pensamiento donde le atribuye todo lo malo a Dios, y que podamos realmente, dice que poder ser despojados de esta carpa y recibir un edificio, una casa, no hecha de mano, eterna en el cielo. Pablo sufría con los creyentes del siglo I. Y le dice, hijito, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea que el evangelio, el proceso es que Cristo sea formado en mí. Amén. Y a veces uno siente que está formando es como un monstruo, y no Cristo. Y uno dice, Dios mío, ¿qué me pasa? O no sé si a usted también le pasa, pero a mí me pasa. Y el hecho de que yo esté 20 centímetros aquí más alto de usted simplemente para que me vea. Pero en las mismas luchas que tiene usted, yo tengo otras o tal vez parecidas, pero todos tenemos batallas mientras estamos en este cuerpo. Luchamos con un sistema diseñado para matar la fe, diseñado para romper la comunión, diseñado para que nos destruyamos entre nosotros mismos y no logramos entender realmente lo que es el evangelio, ni aún nosotros mismos predicándolo. ¡Wow! Eso es tremendo. Por eso Pablo en Efesios hace la oración, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, que sean alumbrados por el Espíritu de Dios, por la palabra, que espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, relación, no sea dado. Para que sepamos, número uno, ¿cuál es la esperanza que Él nos llamó? Es una esperanza bienaventurada, gloriosa. Número dos, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos? Y número tres, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros los que creemos? Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, que comienza a obrar en nosotros, a operar en nosotros. Y entonces vamos siendo transformados de gloria en gloria, y por eso le agrada salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para los que se pierden, locura, más para los que creemos, poder de Dios para salvación. Por eso te hablará lo que sea, para que no te congregues. Dígale al otro, ¿cómo le baila? ¿Cómo la ve? Él hará lo que sea para que no te congregues. Por eso una de las señales del último tiempo es que algunos tendrán por costumbre dejar de congregarse. Yo vivo mi vida cristiana. Mira, a mí no me hablen de iglesia, yo no quiero saber de iglesia, yo no quiero porque hay problemas en la iglesia. Ay, Dios mío, hay problemas siempre que vivamos dentro y fuera de la iglesia. ¿Por qué en la cantina te apuñalan y vuelves a la cantina? ¿Por qué en el trabajo te insultan y vuelves al trabajo? Pero ¿por qué en la iglesia cualquier cosa, por sencilla que sea, nos saca? ¿No creen que hay un plan del diablo? ¿Realmente no creen eso? Ahora, yo sé que soy humano, sé que tengo un montón de detalles, de imperfecciones, sé que el Señor está trabajando en mí, sé que soy una casa en obra. Usted cuando entra en una casa que está en obra, ¿usted cómo la ve? Entonces, por aquí hay cemento, por aquí hay agua, varillas, escombro, los ladrillos están sin pañetar, pasa uno y se raya con eso. Pero realmente estamos en obra. En la iglesia estamos en obra, diga, estamos en obra. ¿Y saben qué hacen cuando están en obra? Colocan un letrero que dice, disculpen, trabajamos para mejorar. Yo creo que el Espíritu Santo esta mañana está diciendo, disculpen, trabajamos para mejorar. Dígale al que está a su lado, diga, disculpen, estamos trabajando para mejorar. ¿Puede usted disculpar las incomodidades? ¿Puede usted disculpar eso? Conocerlo a Él. Conocerlo. Dice, este será el nombre, mi nombre para siempre, y con ese nombre me recordarán o me conocerán. Conocerme que yo soy Dios. Dice el Señor. Así que cuando lo conocemos a Él, no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios, como lo narra Pablo
en Romanos 8. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pero recuerde que Él es Señor nuestro. Amén. O sea, no hacemos lo que queremos, sino Él es el que señorea sobre nuestras vidas. Amén. Y entonces usted comprende las palabras del Señor Jesús cuando predica un sermón fuerte y le dice, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tendrá parte conmigo. Dice la Biblia que la multitud se fue. Desde entonces lo dejaron y no lo siguieron más. Y llegaron los 12 mismos. Y el Señor Jesús le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Todos se quedaron callados. Creo que han sido momentos duros, difíciles. Como lo que le estoy diciendo, disculpen, trabajamos para mejorar. Ninguno contestó nada, pero Pedro, que era osado, dijo, Señor, ¿y a dónde nos vamos? Te conocemos, sabemos que eres Santo Dios, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que al conocerlo no habrá nada que nos separe de él. Amén. ¿Estamos? No habrá nada que nos separe de él. Seguiremos y podremos avanzar para cumplir su propósito. Una pregunta, ¿qué dice la pregunta? ¿Por qué es importante conocer los nombres de Dios? ¿Por qué es importante conocer los nombres de Dios? Veamos un poco. En la Biblia los nombres de Dios se revelan su esencia, ¿cierto? Lo que es Él en esencia, revelan su carácter y revelan su bondad. En la Biblia los nombres de Dios, recuerda que el nombre de Dios aparece solo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? En el Nuevo Testamento el nombre de Jesús. Jesús es el Señor. ¿Listo? El único camino al Padre. Pero en el Antiguo Testamento están esos nombres en la Biblia y revelan, número 1, su esencia, lo que es Él en esencia. Número 2, su carácter. Caracteres, características. ¿Cierto? Es su huella, es impronta, es lo que Él es. Y su bondad, o como dijera mi pastor John, sus bondades. Él, cuando hablamos con Él, dice, a mí me gusta hablar de las bondades de Dios. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Y Él habla siempre de las bondades de Dios. Y el que conoce a Dios realmente, empieza a ver que Dios es bueno. Y empieza a entender que Dios es bueno. Y el que no lo conoce, incluso puede que predique algo de la palabra de Dios, pero si le atribuye mal a Dios, realmente no lo conoce. Porque el que conoce a Dios, probad, gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso quien se acerca a Él. Pero dice, pruebe, guste y vea. Pero para poder hacer eso hay que cambiar la manera de pensar. Romanos 12:1, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso no es tan chévere ir al culto. Resulta un sacrificio vivo. Dice que santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y el verso 2 dice, no se amolden a este siglo, o no tengan el mismo molde, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambiar la manera de pensar por la palabra de Dios. Y si la cambiamos, diga proceso. Es un proceso, no es que usted la cambia, que usted hizo así y ya, ¡pum!, cambió. No, es un proceso. Y dice luego el propósito, dice, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene 3 características. Es buena, es agradable y es perfecta. Y hay gente que cuando le va mal, uno le pregunta, ¿cómo le digo? ¡Ahí en la voluntad de Dios! Pero jodido. Es la voluntad, es la voluntad. O la gente dice, ahí en las manos de Dios, pero parece que se pueda comer las manos del diablo, va bien. O sea, la gente piensa que estar mal, llevado, jodido, ¿cómo más decimos aquí en Colombia? La inmunda. En la inmunda. Es estar en la voluntad de Dios. Aquí en la voluntad, ¿para qué le cuento? No, si le dijera, pero ¿para qué le cuento? Es una mentalidad que sabemos que entró cuando el ser humano cayó. Eso es lo que hay que renovar por la palabra de Dios.
Entonces, agradó a Dios salvar a los creyentes la salvación del alma. Sí, amén. Por la locura de la predicación. Entonces, Él nos reúne para que la palabra hablada cambie nuestra manera de pensar. Seamos transformados. Hay 3 pasos: formados, conformados y transformados. Lea el Antiguo Testamento. Lea el Nuevo Testamento. Formados, conformados y transformados. La Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por la obra del Espíritu Santo. O sea que Él está trabajando. El Espíritu Santo es el maestro que trabaja en nosotros. Como esas casas de piedra que hay que ir puliendo cada día. Entonces, conocer los nombres de Dios, yo he acuñado una frase, nos permite una mano de cosas. Cuando yo digo una mano de cosas, voy a decir 5 cosas. Conocer a Dios nos permite una mano de cosas, ¿cierto? ¿Uno cuánto tiene la mano? Normalmente 5 dedos. Claro que los antiguos, esos gigantes tenían como 6, ¿no? Pero nosotros normalmente tenemos 5 dedos. Entonces, una mano de cosas. Número 1, ¿qué nos permite conocer los nombres de Dios? Número 1, acercarnos en adoración sabiendo que Él es bueno. Es lo primero que coloqué aquí. Conocerlo a Él es saber que sí, Dios es bueno. Cuando leemos esta traducción que tenemos aquí, la nueva traducción que estoy proyectando en la pantalla, es la traducción Reina Valera. Recuerden que la Biblia fue escrita en hebreo antiguo, el Antiguo Testamento, y en griego el Nuevo Testamento, y con algunas frases en arameo. Pero hay unas traducciones que se hicieron a diferentes idiomas y a nuestro español. La más famosa que tenemos y conocemos los cristianos, o evangélicos, o protestantes, es la Reina Valera, y tiene varias versiones. Las más antiguas tienen algunos errores menos que las más nuevas. Cuando nosotros miramos, la Reina Valera fue traducida en modo causativo. Entonces, el modo causativo es que dice, Dios mandó las enfermedades. Dios hizo que no hubiera esto. Dios les hizo esto. Dios les trajo esto. Incluso dice que a Saúl le hablaba un espíritu malo de parte de Dios. O sea, un demonio que Dios le mató. Y le dice, ¿cómo así? Entonces quedamos totalmente confundidos porque, claro, hay que ir al original para mirar realmente qué es lo que dice el texto. Así como estamos mirando los nombres de Dios. Porque el texto entonces nos dice que Dios no es bueno. ¿Estamos captando la idea? Pero realmente si lo conocemos a Él, sabemos que Él es bueno. ¿Cuántos tienen experiencia con Dios donde dicen definitivamente Dios es muy bueno? A pesar de mí. Usted va mirando y dice, sí, yo creo. Número 2, ¿qué nos permite? Confiar plenamente en Él. Claro, ¿usted cómo va a confiar en alguien que sabe que es malo? Dígame, usted sabiendo que alguien es malo, ¿usted le confía sus joyas a un ladrón? ¿Le confiaría sus hijas a un violador? ¿De cómo uno se va a acercar con confianza cuando uno tiene un asentamiento mental que le dice que Dios es malo? Buena pregunta. Gusta y ver qué bueno es el Señor. Dichoso quien se acerca a Él. Número 3, ¿qué más? Léalo con fuerza. Comprender que la revelación de Dios es progresiva en la historia. Entonces Dios se va a como la vida del ser humano es tan corta, realmente muy corta, y Dios es eterno, entonces uno tiene una gotica de revelación en una generación más que la anterior si tiene comunión con Dios. Entonces la revelación de Dios en la historia es progresiva. Es progresiva, es poco a poco. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de Job, Job no sabía que el diablo existía. Entonces Job pensaba que todo venía de parte de Dios. Resulta que el diablo fue que le mandó las enfermedades, le tumbó las casas, le mató los hijos, le robó el ganado, le puso la lepra, o bueno, yo no sé, las llagas, las úlceras, todo lo que le puso. Y el pobre Job pensaba que era Dios. Y lo único que atinó a decir fue Jehová Dios, Jehová quito. Bendito sea el nombre del Señor. Si no, lo malo también venía a Dios porque no tenía revelación que el diablo existía.
Nosotros tenemos revelación que el diablo existe y sabemos que es malo. Sí, amén. Dígale por allá a su vecino, el diablo es malo, muy malo. Solo que se disfraza el asqueroso. O que como ángel de luz, ¿no? Y muestra su reverencia. ¿Sí? Entonces, cuidado. Número 4. ¿Vamos bien? ¿Qué más nos permite? Vivir una experiencia relacional. Cuando usted estudia la fe, usted encuentra que en tiempos de Abraham no existía la escritura. No habían textos. Realmente Abraham conoce a Dios es por sus experiencias relacionales. Oiga, ¿cuánto vieron en el campo? Hay unas cosas en el campo que son chéveres si no se compara con las de la ciudad. En el campo existían los paseos que uno iba a visitar a los vecinos. Por ejemplo, cuando uno iba a visitar a la abuela, ¿no? Bueno, que no le pasara como a Caperucita Roja que se encontraba con el lobo ni nada de eso, pero cuando uno iba a visitar a la abuela, ¿no? Uno iba a visitar a la abuela y realmente pues se echaba algo para llevarle a la abuela, pero no cuando llegaban de la abuela, ay, esa abuela tenía cosas tan ricas que le daban, empezando por el abrazo de la abuela. ¿Cuántos tuvieron experiencia? O bueno, o algunos abuelos tiernos, yo tuve un abuelo muy tierno que cargaba dulces de leche en un saco negro, en el bolsillo del saco negro que tenía. Saludo a mi papá, que ya tiene casi la edad de mi abuelo, y yo ahora tengo la edad de mi papá. Y entonces llevaba dulces, mi abuelito Pedro, en su bolsillo del saco, y nos daba dulces de leche. A mí me gustaba acercarme a mi abuelo porque siempre había dulces de leche. Entonces, cuando yo observo la vida de Abraham y yo veo que Dios lo visitaba, se llama teofanía, y que Abraham podía prepararle comida a papá Dios y sentarse con papá Dios a comer en la brisa de la tarde, en un lugar, yo no sé, tan lindo, ¿verdad? Cuando ya estaba en Canaán y le había prometido que esa tierra era para su descendencia, y ponerse a hablar con papá Dios. Y papá Dios le contó a Abraham que nos iba a mandar el evangelio a nosotros. Amén. Qué tremendos secretos le contaba y no le mantenía secretos, le contaba los secretos. Y yo, ¿cómo sería eso de lindo? Entonces nos permite ¿qué? Vivir una experiencia relacional como Abraham. Afortunadamente nosotros ya tenemos la palabra escrita. Hasta la tenemos narrada. No solamente en audio, sino con narración. Eso es un trabajo impresionante que hizo la Iglesia Cristiana, la Biblia narrada. Tienes la aplicación se llama lectura pública de la Biblia. Si no la tienes, entra por Play Store y descárgala. Yo le decía a los estudiantes esta semana que descargar esa aplicación. De hecho, le mostré un capítulo de la Biblia, donde habla de la sabiduría de Salomón, que Dios da sabiduría y todo eso. Y es impresionante. Usted puede sentar, usted puede ir en el carro, usted puede escuchando la palabra. Con narración, con sonidos, con todo. Y usted ve como esa experiencia. ¿No le parece lindo? En vez de escuchar, perrea, mami, perrea. No, cambie el canal, man. Ponga otra cosa. ¿Sí? ¿No? No, porque hay cositas que no sirven para nada, ¿cierto? Sí, no. Mejor sigamos acá. Número 5, ¿qué más nos permite? Cada nombre es una invitación a vivir en fe, a adorarlo con pasión y a caminar seguros. Amén. Cada nombre. Vamos a ir por cada nombre. Yo creo que hoy solamente alcancé a hacer la introducción. Pero vamos a ir por cada nombre. ¿Cuántos quieren meterse ahí? Y nos metemos ahí. Y yo quiero conocer qué revelan esos nombres de ti, papá. ¿Qué me dices con esos nombres? Yo creo que lo vamos a dejar aquí en ese primer nombre, Elohim, que es el Dios creador. Voy a dejarlo con esta introducción porque el tiempo de televisión es muy corta. Y Elohim es el Dios creador. Y en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces habla del Dios todopoderoso, soberano, creador del universo. Cuando tú oigas hablar de Elohim, está hablando del Dios todopoderoso, creador del universo. La gente por siglos
ha tratado de mostrar de dónde viene el universo. Todos los filósofos, los sabios, los estudiosos, los científicos no han podido explicarlo. No tienen la respuesta. El universo mismo, en su contenido, en su esencia, muestra a su creador. Usted mira el universo y dice, tiene que ser un diseñador. Santo Dios, porque tiene que ser alguien con mucha sabiduría. O sea, ¿cómo es tan impresionante? Ayer estaba estudiando, estamos estudiando principios de prosperidad, ¿cierto? En el centro de entrenamiento bíblico, y estaba aquí hay uno de sus estudiantes, hermano Tito. Estamos estudiando sobre la semilla y lo llamamos unas semillas. Parte de las semillas nos las dio usted allá en su puesto de trabajo, que son ciruelas, ¿no? Le preguntamos, ¿qué aquí, pan o semilla? Y llamamos otras semillas. Y cuando usted mira una semilla, y usted dice, ¿en esta semilla hay una cosecha? Dios mío, esta semilla, este granito, tiene la esencia, si es un granito de maíz de una mazorca, de una planta de maíz, ¿cuántas pueden salir de un grano? O sea, y usted lo guarda y no le pasa nada. Y en la semilla está todo según su género y produce. Dios mío, ahí está todo. ¿Cómo es esto? Y uno no puede entender. El Dios creador es la única explicación que realmente satisface el entender que hay alguien que creó. Amén. El ser humano no es creador de nada. El ser humano es una criatura. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, sabiduría para descubrir cosas que ya Dios hizo. Pero lo que realmente hacemos es descubrir cosas. Cuando usted mira a los grandes científicos y todo eso, siempre descubrieron algo que Dios le mostró que Él ya hizo. El que descubrió, oiga, la Tierra no es plana, sino es redonda. Sí, es que Dios había dicho. ¿Usted para qué puede estudiar tanto? Es que simplemente era creer que lo que decía ahí era verdad y ya. Entonces, cuando nosotros observamos eso, decimos, wow, y usted mira esta imagen, usted dice, ¿cómo fue el origen de todo? Y entonces, usted va a Juan 1.1, y Juan 1.1 empieza, en el principio era el verbo, o sea, el principio del Génesis, en el principio creó Dios, en el principio era el verbo, esa palabra creadora es Jesús. Y entonces usted ve en Juan, eso lo vamos a ver más adelante, viendo un poco sobre Elohim, en esos versículos, y usted va a Hebreos 1, 3 escrituras, Génesis 1, Juan 1 y Hebreos 1. En Génesis 1, Dios crea todo. En Juan 1, el Dios creador desciende. Y en Hebreos 1, ese Dios creador asciende. Después de haber hecho una obra en su creación que había destruido el destructor. Y cuando se observa eso, usted dice, wow, y por eso decir que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nos ocupemos en ellas. Él vino y deshizo las obras del diablo e hizo una obra nueva. Una creación nueva. Si usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. Usted es una nueva creación. En usted habita el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Te bendigo con esta palabra esta mañana. En el nombre de Jesús.